Attica Goken. En el episodio 136 de KZLCK Cerveti, Sorbete de Arándanos, Emir fue a ver a Simen. Quedó profundamente impactado por lo que vio y atacó a Gokeyan. Se desató una gran pelea en la escuela. La visita de Emir a Simen parecía una visita normal, pero lo que sucedió rápidamente provocó que la situación se descontrolara por completo. La escena que presenció en el pasillo de la escuela sacó a la luz su ira y sus emociones reprimidas. Pensando que Simen estaba en una situación difícil, Emir reaccionó impulsivamente sin cuestionar lo que sucedía. Esto desencadenó una gran pelea entre él y Gokeyan. El personaje de Emir ha demostrado en muchas ocasiones que actúa sin pensar para proteger a quienes ama. En este incidente, exhibe el mismo reflejo. El estado de angustia de Simen y la presencia de Gokeyan crean una sola imagen en la mente de Emir. Su decisión de recurrir a la violencia en lugar de aprender la verdad en ese momento es la mayor muestra de cuánto perdió el control. El ataque de Emir no es solo una pelea física, es también un estallido de ira reprimida. Gokeyan se queda atónito ante el ataque inesperado de Emir. Mientras intenta defenderse, la situación se agrava y los pasillos de la escuela se convierten rápidamente en el escenario de una gran pelea. Estudiantes, profesores y personal administrativo intentan separarlos, creando pánico generalizado. Una pelea de este tipo en un entorno educativo trasciende la simple confrontación entre dos individuos, convirtiéndose en un grave problema de seguridad que afecta a toda la escuela. Uno de los aspectos más impactantes de esta escena es la angustia psicológica de Simen. Ya atravesando momentos difíciles, Simen se encuentra bajo una presión aún mayor cuando de repente ve a dos personas peleando por su culpa. Es muy probable que empiece a culparse a sí misma. Porque Simen, que no quería estar en el centro de los acontecimientos, puede sentir una pesada carga de culpa, creyendo que la violencia fue causada por ella. Esta situación podría afectar directamente sus futuras decisiones. El comportamiento descontrolado de Emir también podría tener importantes consecuencias legales y disciplinarias. Ignorar la agresión física ocurrida en la escuela parece imposible. Se espera que la administración escolar inicie una investigación disciplinaria, tome declaración a las partes involucradas e involucre a las familias en el proceso. Este incidente no solo podría poner en peligro la relación entre Emir y Gokeyan, sino también abrir la puerta a acontecimientos que podrían complicar la educación de Simen. Por otro lado, es difícil afirmar que Gokeyan se retractará por completo tras este incidente. Podría sentirse justificado en sus acciones debido a la agresión sufrida y presentar una denuncia formal contra Emir. Si se da ese paso, el incidente podría trascender los límites escolares y generar una nueva tensión entre las familias. Dado que en historias anteriores de KZLCK Cerveti hemos visto cómo desacuerdos aparentemente menores terminan convirtiéndose en grandes crisis familiares, los efectos de esta disputa podrían sentirse durante mucho tiempo. Desde la perspectiva de Emir, el mayor arrepentimiento podría comenzar después de descubrir la verdad. Si se da cuenta de que el incidente no fue como pensaba, comprenderá que el ataque que cometió con ira los perjudicó tanto a Simen como a él mismo. Esto podría provocar una profunda reflexión interna en el personaje. Será interesante ver si Emir, quien a veces actúa impulsado por sus emociones en la serie, desarrollará una actitud más madura tras este incidente. El comportamiento de Simen en los próximos episodios podría ser uno de los puntos más críticos de la historia. Se espera que supere su papel de personaje que sufre constantemente las consecuencias de las decisiones ajenas y que, en cambio, tome las riendas de su propia vida. Sus intentos por calmar a Emir o su revelación de la verdad sobre lo sucedido con Gokeyan podrían cambiar el rumbo de los acontecimientos en episodios posteriores. Esta discusión también revela uno de los mensajes importantes que la serie quiere transmitir. Los malentendidos, la pérdida del control de la ira y juzgar los hechos sin escuchar pueden tener consecuencias difíciles de revertir. La ira momentánea de Emir perturba el orden escolar y agrava aún más el ya frágil estado mental de Simen. Por lo tanto, el altercado destaca no solo como una escena llena de acción, sino también como un punto de inflexión significativo que muestra los límites psicológicos de los personajes. Se espera que las repercusiones de este evento se prolonguen en los próximos episodios. La disculpa de Emir, la búsqueda de justicia de Gokeyan, las decisiones de la administración escolar y el colapso emocional de Simen podrían añadir nuevos conflictos a la historia. El hecho de que Simen esté tomando decisiones más audaces sobre su vida y que Emir esté aprendiendo a controlar su ira sugiere que este evento será un punto de inflexión importante en su desarrollo como personajes.